Bueno, buenas noches. Esta es la charla sobre el retiro de vínculos de pareja. Vínculos, pareja, para mí es como un tema medio complicado porque la gente está usando vínculo de una manera muy diferente a la que se usa, a la que uso yo en constelaciones, o sea, lo usa en el marco de constelaciones familiares, que es relaciones. Pero bueno, vayamos con la palabra que usa la gente porque es con quien me quiero comunicar. Este retiro sobre vínculos, que se llama La perla detrás de los fracasos, es un retiro que, como ya conté, la idea es a través de la vivencia, las vivencias que hemos tenido a raíz de los vínculos en las relaciones de pareja que generamos, que, bueno, en el vínculo y en las clases que se vienen a partir de este miércoles, voy a estar hablando también de cuál es la diferencia entre un vínculo y una relación. Pero vamos a ir con el tema del retiro para no hacerlo muy larga, para que esto pueda ser corto y pueda entrar en las cotidianidades de aquellos que estén interesados. Primero me presento, mi nombre es Franco Grosso Bresiet, yo soy terapeuta gestáltico, terapeuta sistémico, trabajo con constelaciones familiares, con terapia gestalt. Ahora en un rato voy a hablar un poco más sobre las bases de esto. Y con una fuerte dirección hacia lo somático, hacia lo corporal, que es donde yo creo que las emociones más se muestran y son más fáciles de gestionar y más efectivamente de gestionar. Pero ahora voy a eso. Primero, contar un poco sobre mí. Yo en 2018 me empecé a formar y en 2020 empecé a trabajar, empecé con la formación de constelaciones, pero ya desde ya desde los 15 años, yo tengo 32 ahora. Cuando empecé terapia empecé a estudiar, a leer, a curiosear, etcétera. Y me encantó la terapia Gestalt, me encantó las constelaciones también, pero lo que más me fascinó fue entender que realmente la gente puede cambiar, que esto que llamamos personalidad y estas cosas que nos pasan, obviamente lo entendía con las limitaciones de un pibe de 15 años que empezaba la terapia, ¿no? Pero me puse a leer, con unos libros de Rolón, después Fritz Perls, después me iba colgando con cosas que aparecían, etcétera. Pero eso me fascinó, la capacidad de cambio que tenemos, de que tenemos un mundo interno del que no nos enseñan en casi nada en la vida educativa, en la vida liceal, escolar. Lo aprendés de rebote, no lo aprendés como enfocadamente diciendo, ah, esto es por esto y esto y esto y esto está relacionado a estas cosas y las puedo cambiar y puedo trabajar en ellas de esta y esta manera. Entonces me fascinó eso. Y bueno, después de la formación de constelaciones, hice otro curso más en constelaciones familiares, sistémica. Hice el nivel inicial, el nivel básico de somática, de experiencia somática, y luego en 2022 empecé la formación de Gestalt, que terminé en 2024, y vengo trabajando con estas distintas, primero con constelaciones, o sea, vengo trabajando desde 2020 con constelaciones y después incorporando estas herramientas a la práctica, que ahora voy a entrar en tema técnico. Pero me parece, sobre mí, realmente lo que soy un considero que, y me quiero enfocar en mí y en los demás, en la posibilidad de cambiar. Creo que si me tengo que definir es como un facilitador de procesos de cambio, más allá de si son grupales, si son individuales, si son por una metodología o por otra. Me parece que lo que me importa es eso. Desde ahí comparto la información que comparto. También tengo mucho estudio sobre enneagrama, hace como 10 años más o menos que lo estudio, en temporadas, obviamente, y lo pongo en práctica en mí y en mis pacientes. Y estoy enseñando un poco de eso también en un curso gratuito que lancé en verano, que básicamente todo lo que hago y aprendo es para aprender a transformar, a cambiar,
a conectar mejor con uno mismo, con los demás, con las actividades, para justamente eso, para poder aceptar lo que la vida nos propone, que las trancas que tenemos, o sea, los problemas que tenemos es, el mundo nos está mostrando algo, nos está pidiendo que hagamos algo, que seamos de cierta manera, con una pareja, con un trabajo, con un amigo, con una enfermedad, con lo que sea, y no nos sabemos adaptar, no sabemos cambiar, no sabemos darnos cuenta qué es lo que nos está moviendo esta vivencia en la vida cotidiana que nos pone en crisis, en modo conflicto. Y la gracia es esa, la gracia es abrirse, que la vida es totalmente cambio. O sea, esta sociedad se enorgullece mucho de, voy a cerrar porque están haciendo ruido los vecinos, esta sociedad hay como una cosa de orgullo al ser el mismo siempre, ¿no? Ay, yo soy el mismo de siempre. Ay, qué bueno fulano que es, no cambia más, es siempre él, siempre es el mismo. Y eso es como raro, porque toda la vida cambiamos. Cuando llegas a, o sea, desde niño hasta pasada la pubertad, seguís creciendo físicamente, obviamente personalmente, incorporas recursos, incorporas conocimiento, todo eso es cambio. Y después de adulto, bueno, te empieza a crecer pelo en más partes o se te cae el pelo de otras, como verán que me pasó a mí. Em, la vida te va cambiando y enorgullecerse de no cambiar cuando la vida constantemente te está proponiendo cosas diferentes, em, es un poco enfermizo. Porque, pero bueno, está, estoy yendo al corno. Vamos para el retiro. El retiro es, básicamente, está enfocado en el tema pareja, vínculos, relaciones, pero como dije en varios videos, no necesariamente tiene que atender solamente o tiene que apoyarse solamente de vínculos de pareja, relaciones de pareja, por el hecho de que todas las relaciones en las que participamos, sean de amigos, sean familiares, sean laborales, sean lo que sea, de sociedades, etcétera, son, eh, hablan de nosotros en un punto porque es una construcción mutua, en más grado o menor grado, o sea, en realidad siempre es un 50% de cada uno. El tema es que muchas veces el 50% de uno es copiar al otro para que se sienta cómodo el otro y no me rechace, por ejemplo. Entonces, lo que siempre termina sucediendo es que vivimos em, las relaciones en función de quién somos y de quién es el otro. La cosa es, cuanto más rígidos somos, cuanto más estereotipados o más de una cierta forma somos, vamos a estar menos capaces de adaptarnos a las diferencias que la vida nos pone. Y eso no implica que tengamos que cambiar fundamentalmente de principios o de cosas, sino simplemente como aprender a reconocer que nuestras limitaciones, que son, por definición, los seres humanos tenemos limitaciones, la estructura egoica es una estructura de comunicación, pensamientos, emociones, sensaciones, acciones o conductas que se van repitiendo. Y después van a ver que esto tiene mucho que ver con una relación. Entonces, lo que pasa con esto es que las cosas que rechazamos y las cosas que adoramos o veneramos o nos parecen magníficas, hacen que generemos ciertas formas de relacionarnos con otros. Y entonces muchas veces necesitamos, o sea, nos pasa que venimos de la familia, de una crianza, con un linaje, con ciertos hábitos relacionales que desde el embarazo hasta el parto y después la niñez, absorbemos todo eso sin cuestionarlo. Entonces nos estereotipamos, nos limitamos a nosotros mismos en base a cosas que no podemos cuestionar porque no tenemos la capacidad cognitiva, no tenemos un aparato psíquico para procesarlo y cuestionar y decir, no, esto no lo quiero. Y la verdad es que por lo general los padres tienen una capacidad coercitiva
o una capacidad manipulativa mucho mayor que los niños, además de que son los que tienen los recursos para manejarse por la vida. Entonces el niño, de una manera u otra, de miles de maneras, puede aprender a que, bueno, si no hace tal o cual cosa, no obtiene el amor de mamá, no obtiene alimentos, no obtiene trato, no, y sabe que tiene que depende de sus padres para sobrevivir. Entonces lo que pasa es que empezamos a como a, a deformar nuestros impulsos naturales en función de lo que la familia nos facilita y dejamos atrás las cosas que nos niegan o nos ganan reprobación. Entonces todo eso después lo llevamos a las relaciones, queramos o no. Muchas veces lo llevamos con orgullo, muchas veces lo llevamos con vergüenza, pero son cosas que no decidimos traer. Em, y lo bueno es que en gran parte puede ser transformado. Entonces la gracia es esa, como flexibilizar, darnos cuenta, generar interacción entre el grupo para empezar a indagar en cómo vivimos los procesos de relacionamiento para ser más flexibles y más plenos, porque todo esto se basa en una limitación en la capacidad de amar. Y la capacidad de amar implica dar amor y recibir amor, porque todas las estructuras egoicas se basan específicamente em, en una forma tergiversada de amar, o limitada, o acotada o encorsetada de amar, en el sentido de que bueno, capaz que algunos niños aprendieron que la forma que recibían aprobación de los padres, que la aprobación no es amor, pero se parece en muchas cosas. Los niños que aprendieron que son amados o aprobados cuando son útiles, van a después llevar a las relaciones una forma de amar servicial. Van a ser propensos a esto de los lenguajes de amor, por ejemplo, a los actos de servicio, a dar bienes materiales, a ese tipo de cosas. Por otro lado, una persona que aprendió a hacer, a que cuando era chico, si no molestaba en casa, reinaba la paz, si sus necesidades las retenía lo más posible y no jodía a mamá ni a papá, porque si no se crispaban, porque ya tienen sus problemas, van a ser, van a tender a eliminar sus propias necesidades del juego, a no sentirlas ellos mismos para no sufrir la atención, la atención, no, la tensión em, de sentirlas y darse cuenta de que no la pueden, de que es peligroso para ellos o ellas expresarlas. Entonces lo que van a hacer es empezar a desensibilizarse ante sus necesidades emocionales. Y esto implica también una desensibilización corporal y también una desensibilización cognitiva. Otros niños, por ejemplo, que, por ejemplo, in- aprendieron que cuando hacían chistes o hacían cosas creativas, sus padres reían o sonreían o los miraban a ellos, van a ser creativos, inteligentes, payasescos, entretenidos, divertidos, etcétera. Entonces van a buscar el amor de esa manera. Y por ejemplo, tirando otro ejemplo más y cierro acá, para acá con los ejemplos, como para que vayan viendo la amplitud también de distintas formas de amar que hay. Por ejemplo, hay muchas personas que la forma de amar es la seguridad de tener todo bajo control. Y que si la persona que está al lado mío me obedece y permite que yo sea agresivo, que permita que sea controlador y que me sea fiel y que sea sumiso conmigo, eso es su forma de amar. También hay personas que, por ejemplo, sí, que se sienten amadas cuando cumplen con las normas.
cuando se les reconoce la capacidad de cumplir con las normas y de planificar. Hay personas que se sienten amadas cuando pueden depender del otro, de la otra persona y se permiten dar amor en manera de dependencia. Entonces, así, esto para dar unas pequeñas pinceladas de las de la gran variedad de capacidades de amar que hay. Que eso lo vamos a estar viendo en las clases que hoy empiezan el miércoles. La primera va a ser sobre la confianza, pero la tercera va a ser específicamente sobre las distintas maneras de amar. Así que miren, anótense las clases, véanlas y van a ir viendo de qué va esto. Entonces, también tiene eso. O sea, es parte de eso. Va a ser una búsqueda, no es que yo voy a ir a dar una clase de cómo, de cuál, no, no te voy a mirar y te voy a decir, che, vos tenés tal forma de amar. No. Primero, no tengo ese poder, a veces me lleva tiempo darme cuenta, pero la cosa es que ustedes lo vayan descubriendo. Yo voy a ser como un dinamizador, un facilitador de que ustedes, de proponer actividades y de trabajar con ustedes uno a uno también, en el grupo o con las constelaciones, para que se den cuenta de todo esto que estoy diciendo. ¿Y en qué va a ser, en qué se va a basar? Primero, los marcos teóricos que se van a basar principalmente, que se basa en mi forma de trabajar. No voy a estar dando clases, como ya dije, van a ser experiencias facilitadas en base a este tipo de marcos teóricos. La Gestalt, que se basa en la experiencia, en, en el estar presente, en cómo en el momento presente, cuando intentamos conectar con la realidad, con las personas que tenemos enfrente, con las actividades de las que participamos, en el momento presente empezamos a mostrar las pautas, nuestras limitaciones. Entonces, lo primero es conectar con el momento presente, con quién soy yo, con qué siento en el cuerpo, con qué me pasa, que es lo que menos hacemos durante el día, para empezar a darnos cuenta de qué manera intentamos controlar nuestra propia experiencia para poder vivir las cosas de una manera en las que nos sean tolerables y por lo tanto nos hacen vivir las cosas las relaciones de una manera limitada, porque si el otro hace X, yo no sé qué hacer, y si no sé qué hacer me da vergüenza, y si me da vergüenza me quiero ir. Entonces, la idea es como empezar a ver estas pautas personales en relación a los vínculos. Y esto podemos hacerlo de varias maneras. El tema es, como ya lo dije en el vivo que hice por Instagram, para mí una parte importante del cómo, del retiro, va a ser primero escuchar qué traen ustedes. Porque de nada sirve todo lo que aprendí en mis 7 y pico años de formación si no conecto con los participantes de los grupos, con mis pacientes, con la gente. Entonces, la cosa es, primero, empezar a escucharlos, a conocer sus motivos para estar en el retiro, a que ustedes se conozcan entre ustedes y generen un cierto nivel de confianza, que el cierto nivel de confianza que permite un grupo de fin de semana, que suele ser bastante porque al saber que todos están ahí para ser mejores y reconocerse un poco heridos o heridas, permite mucha más apertura que un encuentro laboral, por decir una manera, o clases de 3 horas, 4 horas, cada 2 semanas, porque el tiempo es acotado, etcétera. Pero eso es lo más importante para mí, que ustedes generar un ambiente de confianza, de, de contacto genuino, no necesariamente íntimo, el nivel de intimidad lo van a manejar ustedes según eh, sus capacidades de conectar con el otro y lo que se sientan seguros. Y también saber que va a ser un ambiente muy cuidado, ¿no? Porque obviamente cualquier desencuentro que haya va a poder ser expresado. Yo voy a estar a favor de generar el mejor ambiente posible y cualquier conflicto que suceda, yo voy a estar cuidando de que no escale y que si alguien transgrede los límites de otro, manejarlo. También sepan que van a hacer cualquier propuesta que haya que sientan que es demasiado, me lo van a poder expresar y
algo voy a ver de hacer. También es un ambiente de suma confidencialidad, eso depende de cada uno de ustedes, pero al final de 2 días uno entiende que uno está tan lastimado como los demás, o más o menos, tampoco importa competir, pero y que respetar la experiencia de los otros en un punto es respetarse a sí mismo, y que cuanto más uno tiene adentro la intención de no respetar, más uno mismo se cierra porque obviamente va a proyectar esa desconfianza que tiene sobre sí mismo, o sea, va a saber que como él va a tener más presente que como él o ella están pensando en transgredir eso, va a ser más, se va a ser propenso a cerrarse porque va a estar más presente la capacidad de los demás de hacer lo mismo. Eso lo voy a encuadrar bien en el retiro, cosa de que se pueda comprender la importancia para uno mismo y no para los otros, para que cada uno esté realmente bien motivado desde adentro y no desde de una coerción de Franco dice. El otro enfoque que vamos a estar utilizando es la sistémica, son las constelaciones para poder realmente soltar las limitaciones que son muy, muy inconscientes, que vienen de un orden sistémico y no tanto de un orden psicológico, que son cosas diferentes. Que no lo voy a explicar acá, porque a mí me lleva un montón entenderlo, pero em, capaz que en el retiro lo explico. Y la cuestión es desatar las lealtades familiares. Esto lo vamos a hacer tanto, ambas cosas, lo que acabo de mencionar, el trabajo con la experiencia personal y las pautas rígidas de la personalidad, lo voy a hacer tanto como entre ustedes y con los caballos, que va a haber caballos en el lugar. Em, en Itacaraí, que es el lugar donde se va a hacer el retiro, tienen, Nacho y Noé tienen una tropilla de caballos preciosos con los que yo ya he trabajado y realmente los trabajos con ellos son muy, muy, muy buenos, muy, muy efectivos por el hecho de que primero, al ser sumamente genuinos y no tener intenciones secundarias como cualquier persona con ego puede llegar a tener, lo que pasa es que te dan respuestas muy genuinas a lo que vos proyectás sobre ellos. ¿Y cómo ellos captan esto? Porque ellos tienen, primero, el campo emocional de las personas se siente mucho por el campo electromagnético que genera principalmente el corazón. La mente también tiene uno, esto está estudiado, no es zaraza, es ciencia. Y estas cosas, por lo que dicen los caballos, tienen mucha más capacidad de eso y realmente captan mucho de uno mismo. Entonces es impresionante ver cómo cuando uno cambia dentro algo, el caballo se empieza a comportar totalmente diferente. Y en las constelaciones con caballos, asistidas por caballos, realmente esto también se ve muy claramente. Porque cuando pasa algo, cuando hay algo, los caballos reaccionan de una manera muy espontánea. Y entonces, eso es otro de los elementos que va a haber. También, como dije, yo voy a ir tanteando cómo ustedes van presentando sus temas, qué clima emocional se muestra, qué necesidades primarias muestran que tienen, para después poder ir planificando el taller sobre la marcha. Me van a ver retirarme varias veces de la grupalidad a ver qué carajo hago. Entonces, después, otro de los elementos importantes, fundamentales, 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 es el grupo. Porque en el grupo, unas de las cuantas maravillas que tienen los grupos son que permite aprender de los otros participantes. No solamente el proceso propio, como pasa en un proceso terapéutico individual, no, que solo se aprende de la interacción con el terapeuta. El terapeuta tiene más o menos, dependiendo del enfoque que utilice, una relación asimétrica que con el grupo no pasa. Y cuando las relaciones son de pareja, cuando la temática es de pareja, es muy importante que poder ver cómo uno se relaciona con los distintos pares. Porque ahí van a ser todos iguales. Yo voy a tener un rol de liderazgo de la situación. Soy un ser humano como cualquiera de ustedes, pero tengo un rol que me hace diferente en ese contexto, no esencialmente diferente. Soy un ser humano como cualquier otro,
pero ahí en la terapia individual tengo un rol diferente que me hace tener una jerarquía diferente. Eso lo capaz que lo llevo a explicar en algún momento en el taller o en las clases de marzo. Pero lo que pasa es eso, pueden ver cómo se relacionan con pares, que es muy diferente. En sistémicas esto se sabe con mucha claridad. Y también lo que sucede es que uno se ve espejado, o sea, ve cómo otros resuelven las dificultades que uno también tiene, porque no somos personas únicas e irrepetibles. Somos únicos e irrepetibles, obvio, pero no porque seamos em, esencialmente diferentes, sino porque tenemos una configuración diferente de los mismos elementos. Por ejemplo, hay personas que quizás con la experiencia de la rebeldía, dos personas lo tienen, pero uno, por ejemplo, le salta la rebeldía cuando, por ejemplo, la autoridad es una mujer y no cuando es un hombre. Por ejemplo, hay muchos hombres que son capaces de mostrar rebeldía ante autoridades mujeres, ante autoridades femeninas, y cuando hay un hombre, no les da, y viceversa. También, bueno, etcétera. No quiero entrar en estos temas tan a fondo porque me parece más importante tantear nomás. Y el otro punto que en realidad va a ser como, porque es como una muleta que yo tengo, no es tanto una de mis piernas. Si bien he estudiado pila, no tengo tanta profundidad de formación en sistémica y Gestalt, pero sí la Gestalt y la sistémica van muy bien con el trabajo con la información somática, con todo lo que es la corporalidad y el trabajo sobre las sensaciones corporales. Entonces, em, el trabajo corporal, primero, para mucha gente no es fácil, eso hay que reconocerlo, pero cada uno va a ir hasta donde pueda. Yo no voy a andar empujando a nadie a cosas que lo pongan en demasiado conflictos. Sí voy a hacer hincapié en puntos que sepa que vea que puede o que tenga cercanos y que sea más un punto de aprender una capacidad nueva, no de darse cuenta de una limitación. O sea, de sentirse frustrado o frustrada por algo que no pueden. Así que bueno, va por ahí. Esto más o menos va a ser lo que va a pasar. Y como ya les dije, no hay una cosa de cómo es, de, no tengo un plan. Tengo unos lineamientos base en los que me voy a basar para hacer todo el encuentro. Pero eso lo voy a ver cuando escuche realmente al grupo porque creo que la mejor forma de aprender a escuchar, o sea, me interesa mucho yo comportarme hacia ustedes con el mismo contacto, con la misma transparencia, con la misma, con la misma cualidad de presencia que quiero que experimenten ahí. Porque para mí es muy importante como facilitador dar una experiencia en base a mi actitud y no tanto a los chirimbolos con los que adorne el encuentro. Entonces, si yo realmente quiero que ustedes se escuchen a ustedes, yo realmente los tengo que escuchar a ustedes y no hacer una calecita de experiencias que los hagan maravillarse, o divertirse o entretenerse, sino realmente partir de eso a partir de una escucha clara, sensata y honesta y lo más transparente posible. Así que va por ahí. Em, Así que bueno, cualquier pregunta que tengan al respecto me pueden escribir, cualquier duda, temas de financiamiento. em, Como ya dije, se puede pagar hasta en dos partes. Ahora que ya es marzo, ya es otro tema con eso, pero se puede ver excepciones y eso se puede hablar.
Y es importante que lleven ropa cómoda y algo para anotar para que tengan un registro, para que ustedes puedan después seguirlo y ir llevar cuenta de todas las cosas que les vaya pasando para que no se les escape. Así que bueno, como ya saben, o capaz que no, el retiro es el 28 y 29 de marzo, es en Itacaré, Soca. Voy a hacer un tanteo de las personas que tengan vehículo para poder hacer transporte colectivo y que vayan todos juntos. Si no, desde Tres Cruces se va muy fácil. El viaje es 1 hora y media, vamos a estar ahí a las 10, a las 9 en lo posible para arrancar a las 10 y que ustedes se puedan acomodar en el lugar. Hay todo lo necesario para dormir, para quedarse, cualquier detalle o cosa necesaria que haya, que tengan que llevar. Yo obviamente lo voy a estar comunicando previamente al retiro, la semana anterior. Y, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, eso. No se requiere ningún conocimiento previo. No. Y, y también es importante saber que esto, si ustedes ponen, dependiendo de cuánto pongan de ustedes, es cuánto se pueden ahorrar de terapia con esto. Porque realmente este tipo de experiencias grupales intensivas pueden ser muy transformadoras, pero no depende tanto de mí, sino depende de cómo ustedes, cuánto ustedes se entreguen, y obviamente de mí también, no me voy a lavar las manos porque soy quien facilita el encuentro. Pero esto es como la terapia individual o como con cualquier relación de pareja. Cuanto más uno pone, más recibe. Entonces, la idea es que ustedes se, se entreguen hasta donde puedan, hasta donde sientan que corresponden. Y que no me digan que sí a todo, sino que sean realmente genuinos, genuinas, conscientes de qué les pasa. Y si no lo pueden, yo voy a tratar mi trabajo va a ser, obviamente, encauzar a que todo eso suceda. Así que, bueno, espero haber aclarado dudas con esta charla. Les... Bueno, cualquier pregunta que tengan me dicen y espero verlos en las clases que empiezan este 4, o sea, pasado mañana, miércoles 4 de marzo, a las 20 horas, que empezamos con el tema de la confianza. Los 4 temas de las clases, todos están muy enrabados, así que está bueno que los vayan viendo a medida que van siendo, para que puedan llevar la continuidad. Y las clases van a quedar grabadas para poder verlas fuera de hora, en el caso de que quieran y no puedan estar. Así que les mando un abrazo, gracias por verlo, a la charla y bueno, nos vemos ahí.